Estaba acampando en la cordillera Wind River en Wyoming, que curiosamente es la más alta del estado. Me estaba preparando para dormir en mi coche en el punto de inicio del sendero cuando vi a los buscadores y rescatistas marchándose. Me informaron que habían estado buscando a un excursionista reportado como desaparecido durante 24 horas. Dijeron que tenían que regresar ahora debido a un gran sistema de tormentas de invierno que se movía por la zona antes de irse. Afirmaron que volverían por la mañana, pero que estuviera alerta. Les dije que lo haría, pero mis esperanzas de supervivencia para él en ese momento eran bastante bajas. A la mañana siguiente, me puse en marcha temprano. Había nevado alrededor de 30 centímetros durante la noche. Mi objetivo era el Monte Ganit, que es el pico más alto de la cordillera Wind River, con unos 13.800 pies más o menos, alrededor de 4.206 metros. Tenía mis raquetas de nieve puestas, pero aún así avanzaba bastante despacio. Estaba disfrutando de la belleza natural cuando noté algunas huellas frescas en la nieve. Eran humanas, atravesaban directamente los árboles, arbustos y todo lo demás en línea recta. Pensando que podría ser el excursionista desaparecido, decidí seguirlos. Solo había avanzado unos 400 metros cuando creí escuchar un sonido familiar. Sonaba como el llanto de un bebé. Mi instinto humano tomó el control y comencé a dirigirme hacia donde había escuchado el sonido. Lo que me pareció extraño, sin embargo, fue que el tono nunca cambiaba. Sonaba casi como una grabación del llanto de un bebé reproducida en bucle o algo así. Levanté la vista justo a tiempo para ver algo esconderse detrás de un árbol. En ese momento, me sentí un poco confundido, ya que ya no podía escuchar el llanto del bebé, y ya no estaba seguro de por qué estaba allí. Me di la vuelta para irme cuando algo volvió a llamar mi atención. Algo salió de detrás de un árbol. Parecía una criatura humanoide pálida. Lo mejor que puedo pensar para compararlo sería ese orco blanco de la serie de El Señor de los Anillos y El Hobbit, aunque no se veía exactamente así. La cara era similar, sin nariz y con una expresión de total odio y malicia. Tenía esta sonrisa siniestra en su rostro que parecía decir: «Eso es, te tengo». Tenía unos 6 o 7 pies de altura y era extremadamente musculoso. No parecía tener pelo ni partes masculinas o femeninas. Comenzó a caminar por la nieve sin parecer encontrar ninguna resistencia en absoluto. Nunca rompió el contacto visual directo conmigo. El único movimiento parecía ser un ligero movimiento hacia arriba y hacia abajo. Aparte de eso, era muy intencional con sus movimientos. Comencé a retroceder tropezando con mis raquetas de nieve en mi intento por darme la vuelta. Escuché un disparo, y luego miré para ver a un oficial del Buscadores y Rescatistas, blandiendo una escopeta de acción de bombeo. La criatura gritó como un banshee antes de saltar de nuevo fuera de mi vista, dejando un ligero rastro de sangre oscura y espesa en su camino. El oficial corrió hacia mí y me ayudó a levantarme. Transmitió por radio que había encontrado a alguien en tal y tal parte de la cuadrícula. Regresamos juntos al punto de inicio del sendero y nos encontramos con alguien en una máquina de nieve. El oficial dijo que había disparado a un oso que se me había abalanzado. Me miró sabiendo y decidí confiar en su intuición. Quiero decir, ¿quién creería que había un hombre alto, sin pelo y pálido acechando a la gente por allí? Resulta que el otro chico que realmente había estado desaparecido había pasado la noche en la montaña, agazapado en un hueco que había hecho. Se las arregló, aunque de manera un tanto poco convencional, para volver al punto de inicio del sendero. Estoy inmensamente agradecido con estos voluntarios, a quienes les debo mi vida. Para todos ustedes que están escuchando o leyendo esto, tengan cuidado si se dirigen a las montañas de Wyoming. Hay algo ahí fuera, y tengo la sensación de que esa escopeta no hizo mucho para frenarlo. Lo que me ha estado ocurriendo lleva pasando un tiempo, y aún no estoy seguro de qué se trata, o si es solo una cosa causando todo esto. Vivo en una bonita hectárea de terreno,
y aunque estamos en una carretera transitada, el lugar no está mal, al menos cuando el sol está arriba. Esto solo parece suceder de noche. A veces podemos estar en el patio y escuchar a los animales nocturnos, pero otras noches, todo dentro de ti te dice que regreses adentro. La sensación de temor y de ser observado es lo más común. A veces, a las 3 a.m., se oye como si algo estuviera corriendo alrededor de la casa. Al principio, intentamos ignorarlo. Mi madre y yo hemos experimentado y presenciado cosas diferentes. Incluso mi tía, que vivía con nosotros en ese momento, también tuvo experiencias extrañas. Tenemos 2 perros, un terrier adulto y un cachorro de pitbull. Mi madre estaba sacando al cachorro mientras el otro perro miraba desde la ventana. Ella dice que sintió que alguien la observaba, así que se dio la vuelta, y cuando lo hizo, el perro mayor empezó a ladrar agresivamente desde la ventana. Nunca había sido agresivo de esa manera, ni siquiera cuando jugaba. Mientras escuchaba los ladridos, vio lo que parecía ser una sombra negra u orbe que cargaba directamente hacia ella. Estaba a punto de alcanzarla cuando rápidamente se dio la vuelta y gritó: «Déjame en paz, no eres bienvenido aquí». Después de eso, el perro mayor dejó de ladrar, y la sensación de ser observada desapareció, al igual que la sombra. Unas noches antes de eso, tuve una experiencia que aún me estremece. Estaba regresando a casa después de ir a la gasolinera. Estaba revisando mi teléfono con la camioneta apagada en el camino de entrada. No sentía temor ni que me estuvieran observando, así que pensé que estaba a salvo. Pero me equivoqué. Escuché lo que parecía ser algo arrastrándose por encima del coche de mi madre. Su coche estaba frente a mi camioneta. Sin pensarlo, encendí la camioneta, que rugió, y los faros iluminaron el coche, pero no había nada encima. Para mi horror, mientras miraba alrededor tratando de ver algo extraño, escuché un ruido detrás de mí y sentí que algo se metía en la cama de la camioneta, como si algo hubiera trepado. Sin atreverme a voltear para ver qué era, puse la camioneta en reversa y pisé el acelerador. Supuse que golpearía algo o lo lanzaría fuera, pero no había nada. Incluso si algo hubiera llegado a la cama, al retroceder se habría estrellado contra la ventana trasera, pero no había nada. Me fui por un rato y, cuando regresé, corrí adentro sin dudarlo. Estas son algunas de las experiencias más recientes y hay muchas más de donde vinieron estas. Hasta la fecha de hoy, estamos a punto de llegar al 2022 y cumpliré 64 años el 14 de enero. Nunca he creído en nada paranormal, hasta una mañana de noviembre de 2017. Crecí y aún vivo en un pequeño pueblo llamado Hazelwood, en Indiana, a unas 3 millas al sur de la Interestatal 40. A medio kilómetro al sur de la 40, hay un arroyo llamado Mud Creek, que pasa bajo la carretera 0 cuando sales de Hazelwood. Antes del arroyo, en dirección a la 40, por el lado este de la carretera, hay un camino largo con una casa al final que se ve al pasar. Al sur de ese camino hay campos donde cultivan cosechas. Como era noviembre y no había cultivos, tenía una buena vista. Trabajaba en Napa, en Danville, a unos 20 minutos al norte de la Interestatal. Era temprano por la mañana y me dirigía al trabajo, ya había amanecido. Cuando era más joven, solía haber muchas áreas boscosas, pero ahora no tanto. Sin embargo, detrás de la casa todavía hay bosques, a medio kilómetro de la carretera 0. En ese momento había un coche pequeño delante de mí, a punto de cruzar Mud Creek. Entonces, miré a mi derecha y vi una figura parecida a un hombre, a 4 patas, corriendo más rápido de lo que cualquier persona podría. Estaba cubierto de pelo negro oscuro y diría que medía unos 2 metros. En ese momento, pensé que parecía como si algo lo hubiera asustado. Justo entonces, se acercó lentamente a la carretera, mirándome por un breve momento. Sin duda, me sorprendió porque su rostro parecía una mezcla entre un perro y un hombre. Tenía orejas puntiagudas también. Sin embargo,
Todo sucedió tan rápido que no pude captar más detalles. Luego, la criatura saltó en el aire, voló sobre el coche y desapareció en un instante. Pensando en ello, me pregunto si la persona en ese coche vio lo que pasó, pero nunca los alcancé. Hasta el día de hoy, todavía lo recuerdo y no puedo quitármelo de la cabeza. Sé que lo que vi era real. Piensa en lo rápido que podía viajar. Podría cruzar un par de estados en un día. ¿A dónde iría? ¿Dónde se quedaría? ¿Cómo demonios se atrapa algo así? A menudo me pregunto, ¿todavía estará por ahí? Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Mi familia siempre ha tenido historias extrañas, pero esta es probablemente la más memorable para mí, por lo aterrorizado que estaba esa noche. En aquel entonces, mi prometido y yo estábamos en una relación a distancia, así que cada oportunidad de hablar era preciosa para nosotros. Esa noche en particular, nos quedamos despiertos hasta las 3 antes de decidir irnos a dormir. En ese momento, vivía con mi mamá. Éramos solo ella y yo en la casa. Siendo las 3 de la mañana, ella ya estaba en la cama con la puerta cerrada. La habitación de mi mamá estaba a mi derecha y el baño a mi izquierda, con mi habitación en el medio. Después de colgar el teléfono, abrí mi puerta y giré a la izquierda para ir al baño. Todo estaba oscuro y tranquilo. Me lavé los dientes y me preparé para acostarme. Mientras regresaba a mi habitación, noté movimiento en el pasillo, de reojo, y me volví para mirar. Allí de pie, había una sombra más oscura que la oscuridad circundante. Era increíblemente delgada y larguirucha, y muy alta. No podía ver ninguna característica facial aparte de sus ojos rojos brillantes. Hasta ese momento, pensaba que la gente exageraba cuando decían que estaban paralizados por el miedo, pero cuando miré fijamente esos ojos, no podía moverme, aunque mi mente me gritaba que iba a morir, que quería hacerme daño. Nos quedamos mirándonos inmóviles durante no más de 10 segundos, pero se sintió como horas. Finalmente, levantó su brazo derecho hacia mí. Fue suficiente para sacarme del aturdimiento. Escuché a mi mente frenética y huí a mi habitación sin pensarlo 2 veces. Me costó toda mi cordura no cerrar la puerta de un portazo y despertar a mi madre, ya que no tenía idea si iba a quedarse o irse inmediatamente. Lancé todas las oraciones que conocía, intercaladas con demandas de que se fuera, no volviera y no hiciera daño a nadie en la casa. Debí haberme quedado despierto al menos otra hora rezando y entrando en pánico antes de desmayarme por el agotamiento. Al día siguiente, antes de que oscureciera demasiado, intenté desacreditarlo viendo si el rojo podría haber sido la luz de nuestro televisor o algo así. No, la luz de los electrónicos no era lo suficientemente intensa. Afortunadamente, ya no vivo allí, y mi mamá no ha mencionado haber encontrado algo similar. Esta historia es algo que mis padres vivieron. Mis papás estaban tratando de estabilizarse y conseguir un poco de dinero. Mi mamá estaba embarazada de un mes de mí y necesitaban un lugar donde quedarse. Afortunadamente, mi abuelo les ofreció quedarse en la casa detrás de la suya, ya que también le pertenecía y no la estaba usando. La casa era de 2 pisos, blanca, con un techo azul profundo y marcos de ventanas del mismo color. Era una oferta que no podían rechazar. Una vez que entraron a la casa, dijeron que sintieron una sensación muy mala sobre el lugar. Mi mamá comentó que había una cómoda frente a la puerta y que un cajón estaba extrañamente abierto, lo que le dio una sensación rara. Así que puso un bote de basura frente a él para cerrarlo bien. Solo les tomó una semana para que empezaran a ocurrir cosas extrañas. Mis padres me contaron cómo el televisor se apagaba solo, incluso cuando nadie estaba cerca. También hubo una vez que mi mamá estaba leyendo antes de irse a dormir y mi papá comenzó a hacer ruidos extraños. Un día, mientras mi papá estaba fuera por trabajo,
Mi mamá estaba limpiando cuando escuchó unos sartenes chocar en la cocina. Bajó las escaleras y miró alrededor. De repente, el televisor se encendió mostrando estática. Un sartén cayó, y cuando mi mamá intentó darse la vuelta, algo le sujetó el pie, causando que se fracturara el quinto metatarsiano, el hueso más difícil de romper en el pie. Mi papá se quedó en la casa con ella todo el tiempo que pudo cada día, pero el trabajo lo llamaba. A veces veía la luz del baño encenderse y escuchaba la ducha correr, pero no había nadie. Ambos recuerdan momentos en los que pensaron haber escuchado la voz del otro, pero al responder, solo encontraban silencio. Una vez, cuando mi papá llegó a casa, vio a mi mamá sentada en el camión de mi abuelo. Se acercó y le preguntó qué pasaba. «No voy a volver a esa casa», respondió ella. Mi papá entró y vio que todos los gabinetes y cajones estaban abiertos, excepto la puerta con el bote de basura. Entonces, hizo lo único que pensó que podría ayudar. Habló con el supuesto fantasma. «Si nos das 3 días, solo 3 días nos iremos, lo prometo». Y después de eso, todo se detuvo. Nada extraño volvió a ocurrir, pero mi papá cumplió su palabra y se fueron al tercer día. A veces, cuando estoy en el auto con mi mamá y pasamos por esa desolada carretera, veo esa casa y me pregunto qué habría pasado si hubiera nacido allí. ¿El fantasma me habría dejado en paz o habría intentado hacerme daño? En junio de 2021, vivía en el centro de Kentucky, a unos 30 minutos de un puente cubierto llamado el Puente Colville, famoso en la zona por ser conocido como un lugar embrujado. Se dice que a principios del 1900, un hombre se ahorcó desde las vigas del puente. En la década de 1930, una pareja chocó su automóvil y se ahogó en el río debajo del puente. Y en los años 50, una mujer que caminaba por el puente murió de un ataque al corazón justo en el medio. Había escuchado de muchos amigos que el lugar estaba embrujado, pero pensaba que era solo un montón de tonterías. Una noche, un amigo y yo decidimos ir a ver de qué se trataba este lugar. Esa tarde habíamos estado pescando y no estábamos teniendo mucho éxito, así que le pregunté si quería ir al puente a echar un vistazo. Él aceptó, pero pensaba que era una pérdida de tiempo. Para ser honesto, estaba un poco nervioso de ir después de escuchar las historias sobre el lugar, aunque pensaba que eran solo cuentos. Había oído que la gente decía haber visto a un hombre colgando en el medio del puente y luces de automóviles debajo del puente. Queríamos ver eso por nosotros mismos. Esa noche, cuando llegamos, todavía era de día. Queríamos quedarnos hasta que oscureciera para aumentar nuestras posibilidades de ver algo, así que caminamos por el lugar y cruzamos el puente. Podía jurar que escuchaba otros pasos detrás de nosotros, pero lo atribuía a que era un puente muy viejo, y tal vez solo estaba haciendo ruidos extraños. Cuando oscureció, empezamos a conducir de un lado a otro por el puente, incluso deteniéndonos en medio para ver si podíamos ver u oír algo. Y déjame decirte que cuando oscurece allí, es muy espeluznante, como el escenario de una película de terror. No vimos nada y mi amigo estaba a punto de irse, pero le dije que estacionara el auto mirando hacia el puente, apagara las luces y esperáramos unos minutos. Tan pronto como detuvo el auto, ambos sentimos una sensación incómoda, como si nos estuvieran observando. Después de unos 5 minutos, noté que mi amigo, que estaba conduciendo, miraba por mi ventana. No miré porque sabía que estaba viendo algo. De repente, arrancó el auto y pisó el acelerador gritando, «¡Oh, mierda!». Empezó a ir demasiado rápido por esa pequeña carretera de curvas y yo trataba de calmarlo. No hablaba, parecía estar hiperventilando, con el rostro blanco como el papel. Cuando nos alejamos un par de millas del puente, le pregunté qué había visto. Empezó a llorar, y todo lo que dijo fue, «No quiero hablar de eso ahora mismo». Unos 20 minutos después, finalmente se calmó lo suficiente y detuvo el auto para contarme lo que había visto.
Vi a una mujer saliendo del bosque hacia el auto. Parecía vieja y sus ojos eran solo blancos. Estaba a unos 3 o 4 pies del auto cuando nos fuimos. Tan pronto como dijo esto, pensé en la mujer que murió en el puente en los años 50. Cuando llegamos a su casa, jugamos al Call of Duty hasta las 4 de la mañana, cuando finalmente nos calmamos lo suficiente y estábamos lo bastante cansados como para dormir. No he vuelto a ese lugar de noche y no planeo hacerlo. Es un lugar hermoso para conducir durante el día, pero nunca volveré de noche. Si quieres saber más sobre el puente Colville, hay varios videos en YouTube. Incluso han ido investigadores paranormales. Solo recuerda que si alguna vez vas allí de noche, no te detengas. Solía ser un gran creyente en lo paranormal. Incluso tuve algunas experiencias propias, como objetos que volaban de los estantes, susurros que no tenían origen aparente y pasos que resonaban sin un cuerpo que los acompañara. Al principio, odiaba el horror, pero un amigo me recomendó algunos podcasts que me sacaron de mi caparazón hace unos 6 o 7 meses. Comencé a sentirme constantemente observado, como si algo estuviera acechándome. Incluso llegué a ver unos ojos amarillos, naranjas o ámbar, mirándome desde la ventana de mi sala. Más tarde, empecé a percibir un olor a mezcla de zorrillo muerto y perro mojado. En una ocasión, mientras me relajaba en mi jacuzzi y bebía agua, con los chorros a toda potencia, cerré los ojos y estaba muy tranquilo cuando escuché golpes en la tapa. Me di la vuelta y miré, pero no vi nada. Me inquieté un poco, pero no hice nada más. Me calmé, y cuando escuché los golpes de nuevo, me asusté, miré otra vez y encontré una huella en la nieve cercana, una huella normal, sin zapato. Personalmente, odio el frío, y me pareció extraño que alguien anduviera descalzo por la nieve, sobre todo porque no hay muchos indigentes por aquí, pero eso era lo único que se me ocurría que pudiera ser. Más tarde, después de ducharme y acostarme, revisé mi habitación como siempre hago. Empecé a leer un cómic en mi teléfono cuando, de repente, mi cama comenzó a temblar. Revisé todo a mi alrededor y me acosté de nuevo, profundamente perturbado y aterrorizado. Nada volvió a suceder durante un tiempo y, finalmente, me dormí en un sueño inquieto. Eventualmente, me desperté con la puerta de mi túnel abriéndose debajo de mi cama. Tengo un túnel bajo mi cama, y no es precisamente silencioso. Sacudí la cabeza pensando que no era nada, pero luego sentí una mano pasar por mi pierna. Grité. Me levanté y corrí hacia mis padres para contarles, pero lo ignoraron como si fuera un sueño muy realista y me enviaron de vuelta a la cama. Reuní todo el valor que tenía y revisé mi habitación, solo para encontrar nada. Al día siguiente, llevé a mi perro a pasear y encontré mi jardín aplastado cerca de la puerta. En ese momento, era justo antes del invierno después de que había caído la nieve, así que hacía mucho frío afuera. Dejé de salir por un tiempo hasta que mis amigos me arrastraron. Mis amigos eran Juan y Sofía. Sofía es una persona muy alegre y juguetona que lleva una vida protegida, mientras que Juan es más reservado. Juan, Sofía y yo fuimos a deslizarnos en trineo para intentar calmarme. Ya les había contado todo lo que me había estado pasando y querían sacármelo de la cabeza. Pronto empezó a oscurecer y estábamos a punto de irnos cuando notamos una figura alta observándonos. Nos fuimos, pero parecía que nos seguía. Juan tuvo la brillante idea de lanzarle bolas de nieve a la cosa, y cuando lo hizo, le dio directamente en la cara. Esta criatura claramente lo odiaba, y emitió un grito horrible, algo entre un alce y un hombre siendo asesinado. La cosa se alejó rápidamente a gatas, y fue entonces cuando me di cuenta de lo delgada que era. Parecía como si no hubiera comido en años. Regresamos a casa y no la he vuelto a ver desde entonces. Todavía estoy confundido sobre cómo una pequeña bola de nieve la hizo gritar y huir así. El horror que experimentamos ese día nos ha perseguido para siempre.
Estoy convencido de que era la horrible criatura de la leyenda navaja, un skinwalker. Afortunadamente, parece que estamos a salvo ahora, y no he vuelto a ver nada parecido desde entonces. En octubre de 2020, mi familia visitó a mi abuelo para el fin de semana de Acción de Gracias. Vivo en Canadá, así que nuestro día de Acción de Gracias es en octubre. Fuimos a visitarlo a pesar de la situación con el virus porque mi abuelo no estaba en la mejor forma. No me malinterpreten, el hombre podía enfrentarse a los coyotes, pero su edad lo estaba alcanzando. Arreglar una cerca era un trabajo duro para cualquier persona en buena forma. Pasaba mis noches en la caravana justo afuera de su casa porque mi hermano era demasiado orgulloso para compartir una habitación. Afortunadamente para mí, esto me dejaba solo en la caravana y podía quedarme despierto hasta tarde si quería. Por las noches, me escapaba para contemplar las brillantes estrellas que nunca llegaría a ver en la ciudad. Una noche me sentí inquieto y, como insomne, sabía que uno de los mejores remedios para la inquietud es un buen paseo largo. Así que me puse mi sudadera, las botas y me dirigí hacia el bosque, o lo que yo llamaba el bosque. Era más bien un campo con algunos grupos de árboles dispersos. Me dirigí hacia el fondo del campo porque había nacido un ternero a principios de semana, y la madre a menudo lo escondía en un grupo de árboles cerca de la cerca trasera. Mientras me acercaba, me di cuenta de que las vacas no estaban por la parte de atrás. Pensé que tal vez estaban todas en el matorral, así que continué más adentro. Cuando llegué, descubrí que se habían ido. Supuse que podrían haberse movido a otra parte del campo, pero ya estaba bastante cansado, así que decidí regresar. Antes de hacerlo, busqué palos entre los arbustos para convertirlos en lanzas. Mientras buscaba, empecé a sentir un sentido de temor y la sensación de que alguien me observaba. Me di la vuelta y miré, pero no vi nada. Me encogí de hombros, pero decidí posponer mi búsqueda de lanzas para mañana. Cuando me di la vuelta para irme, escuché el sonido de hojas siendo pisoteadas más allá de la cerca, en el bosque real. Instintivamente, me agaché. Estaba a punto de levantarme para ver la fuente del sonido cuando escuché el crujido de la vieja cerca. Me agazapé detrás de un árbol mientras escuchaba los pasos de algo caminando en dos patas, pero lo que más me perturbó fue su respiración frenética, como si estuviera oliendo el aire. Cuando escuché los pasos alejarse, aproveché la oportunidad para correr de vuelta a la casa. Corrí más rápido y más lejos de lo que nunca había corrido. Todo el tiempo escuché pasos corriendo detrás de mí. Cuando llegué a la casa, tomé una decisión en un instante y me escondí en un montón de hojas recién rastrilladas, porque la casa estaba cerrada con llave y me llevaría demasiado tiempo abrir la puerta de la caravana desde allí. Finalmente, vi a mi perseguidor. Debía medir 6 pies de altura, con el torso y los brazos de un hombre y las piernas y la cabeza de un lobo, con ojos naranjas como una llama. Dio vueltas por unos momentos, oliendo el aire y tratando de encontrar a su presa perdida. Pero después de unos minutos extremadamente largos, se puso en 4 patas y corrió lejos. Estaba demasiado asustado, demasiado cansado para salir del montón de hojas, y después de un tiempo me desmayé. Desperté al amanecer al sonido de mi abuelo cerrando la puerta principal. Estaba empapado de condensación de las hojas. Sin ganas de explicarme, decidí esperar a que se fuera antes de regresar a mi caravana y volver a la cama. Cuando me desperté de nuevo, fui a desayunar y allí estaba mi abuelo. Me dijo que el ternero había desaparecido y que necesitábamos salir a buscarlo, pero nunca encontramos ese ternero.